Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Estamos iniciando Ruta al Aire y en esta ocasión le damos la bienvenida a Gloria Alcocer Olmos. Nos da muchísimo gusto que estés aquí platicando con nosotros y lo importante principalmente son estas alianzas que está haciendo el Instituto Estatal Electoral con estas invitaciones contigo, con tu trabajo, con tu experiencia, que nos la compartas a todos y a todos los que estuvimos escuchándote y quienes ahorita pues, nos están viendo a través de nuestras redes de comunicación del instituto, sobre todo en este caso, para reflexionar sobre la violencia política en razón de género, pero además que fue el caso principal por el que estás tú ahorita aquí. Yo sé que tenemos muchísimos temas en los cuales poner aquí sobre la mesa y de los cuales pues vamos a desarrollar en este momento. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias al espacio y al instituto. Pues bueno, vamos a empezar con esa faceta tuya de editora, escritora, directora, en el manejo de las letras que tienes y empecemos a hablar de una frase que dijiste en tu presentación, que dice: lo que no se nombra no existe, y además iniciaste con un bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eso, ¿cómo manejas este nuevo lenguaje incluyente, que así se le ha llamado, para que no choque con las generaciones, para que no choque con las personas conservadoras? ¿Cómo le haces? ¿Cómo luchas, no sé, contra esto? O si es la palabra, ¿no? Luchar. Absolutamente es una lucha. Primero, no dejo de luchar. Me parece, cuando yo estudié Ciencias de la Cultura en el claustro de Sor Juana, entonces mucha de mi formación viene desde el lenguaje, ¿no? Tuvimos clases de filología, de historia del lenguaje. Y recuerdo mucho esa frase que me marcó de lo que no se nombra, no existe, y otra de un filósofo austriaco, en su momento austriaco-alemán, que es Wittgenstein, que decía: el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Y eso para mí revolucionó toda mi forma de entender el mundo. Y cuando llega a mi experiencia la palabra todes, las X escritas, las arrobas, pues a mí, lejos de escandalizarme, me parecía algo que era normal, que habría que dar ese paso para que ese mundo que empezamos a descubrir, que no es nuevo, pero que empezamos a descubrir de las personas no binarias sobre todo, tuviera un nombre y fuera un acto de justicia. Yo creo que quien no usa el lenguaje político, que me diga es que no lo uso por corrección del lenguaje, pues yo creo que está algo equivocada, porque no lo usa en el sentido de entender que el lenguaje es un acto político también, y nombrar es político. Entonces, si la primera batalla fue porque dijera hombres y mujeres la Constitución, porque nos dijeran todas, como bien decías, y todos, pues ¿qué nos cuesta? A lo mejor unos 2 segundos o 3 más, pues parecería que entonces es fácil la discusión, pero hay un trasfondo político e ideológico frente a eso, con el que vamos a seguir luchando. Yo en lo personal no me enfurezco si alguien no lo usa. Simplemente yo lo uso y lo he incorporado en algunos espacios de la revista de Voz y Voto. Bueno, qué importante es lo que mencionas, porque lo vemos muchas personas luego que podríamos decir, se enganchan, ¿no? En que si de una manera u otra, si se utilizan todas, y lo vemos en el claro ejemplo tuyo, lo utilizas y con eso pues estás dando tú, no el ejemplo, pero pues lo estás llevando a cabo en las demás partes en donde tú participas, en donde tú trabajas. Y bueno, dos partes en donde tú trabajas, y que ahorita antes de entrar a grabación te preguntaba, ¿cuál ha sido que nos interesa que nos platiques un poco de tu experiencia estar al frente de una revista como lo es Voz y Voto, y de una dirección como lo es en Fuerza Ciudadana, ¿no? Pues creo que primero te hablaría de Fuerza Ciudadana, porque me tocó fundarla en 2005. Yo no fui directora general sino hasta el 2009. Primero fui directora de difusión, un poco lo que hacen ustedes, entonces conozco muy bien su trabajo.
Y fue difícil, primero porque yo tengo un padre relacionado con el mundo de la política, Jorge Alcocer, del mundo electoral, y eso me dio mis primeros roces con la violencia, porque yo era la hija de. Entonces, siempre nulificaban mi trabajo. Era como, claro, su papá le regaló, claro, su papá le dio. Yo no existía, ¿no? Mi trabajo, mi formación fue muy difícil para mí, por eso posicionarme en un mundo electoral. Aunque, bueno, no, jamás me voy a comparar con mi padre, es un experto electoral en cosas muy técnicas. A mí me interesaba más este rollo de la educación cívica, de la construcción de ciudadanía, el trabajo con juventudes. Yo empecé esto a los 25 años, tengo 43. Y el primer gran enfrentonazo que tuve fue ese, ¿no? O el decir, había una directora igual joven, el directora general, y entonces íbamos, no sé, a presentar un proyecto y nos decían, está increíble, hablen con su jefe, hombre, y regresan. Y decíamos, pero la decisión es nuestra, es nuestro espacio. Y fue muy complicado, lo fuimos haciendo. Yo llegué a ser asesora mundial en Naciones Unidas de estos temas, pero entendiendo que casi siempre en las mesas en las que yo trabajaba era la única mujer. Y lo que hice fue empezar a amenazar a mis jefes y decirles, o meten mujeres o yo renuncio. Empezar a hacer eventos en los que si la dirección de una organización de sociedad civil era de un hombre, casi siempre abajo había una mujer. Hacer la invitación directa a la mujer o la organización perdía el espacio en eventos mundiales. Entonces esas pequeñas acciones fueron marcando mucho mi camino. Y voz y voto, bueno, pues es más complicado. El director era mi padre, entonces otra vez esa reminiscencia de, claro, el papá, ¿no? Yo lo primero que hice fue llegar, ver quién escribía, darme cuenta que casi no había mujeres, incorporar mujeres. Recuerdo mucho nuestro primer artículo cuya cabeza era Nosotres, justo hablando del lenguaje. Y hubo un debate dentro de la propia revista, ¿no? De si se dejaba o no. Y les dije, por supuesto que se deja, porque la autora Erika López, una extraordinaria académica e investigadora de la Universidad de Guanajuato en los temas de participación política de la comunidad LGBTIQ, era su artículo. Y decía, ahí fue la primera vez que yo usé mi voto decisivo como directora, ¿no? Me acuerdo muy bien. Dije, o sea, soy la directora y no se cambia. Ajá. Pero fue un acto político. No solo fue un acto editorial, porque tener en tus manos la revista más importante de América Latina en elecciones, pues yo hay veces, y se los confieso a los dos, que no me la creo, ¿no? Me acaban de entrevistar de la Convención de Venecia, que es un órgano especializado en cuestiones electorales. Me invitaron por ser directora de Fuerza Ciudadana, y una de estas mujeres, una mujer mayor española, me dijo, vio mi currícula y me dijo, ¿tú eres la directora de Voz y Voto? Absolutamente sorprendida. Le dije, sí, soy yo. Pues yo he leído hace 30 años tu revista. Dije, sí, pero yo no tenía. No empecé. Pero ella estaba absolutamente sacada de onda de decir, tú eres esa directora, o sea, tú, mujer, joven, progresista. Entonces todavía me pasa, es un reto, pero son dos grandes escuelas de vida para mí. Y dos grandes retos, como lo mencionas, ¿no? Enormes. Sí, digamos que son el 90% de mi tiempo están ahí. Así es. Y bueno, y escucharte, pues es muy inspirador, déjame decírtelo. Totalmente. Gracias. Estoy de acuerdo Y con creo que todo lo que haces, tanto la revista y tu otro trabajo, son como piezas de un rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, te oigo hablar de género, te oigo hablar de mujeres, te oigo hablar de personas trans, y todo lo hablas con pasión. Te hablo hablar de letras y también te apasionas, ¿no? Sí. Creo que son muchas las pasiones en tu vida. Pero estamos en un mundo donde tú escribes. Poco, ahora. O editas. Mucho. Pero desafortunadamente estamos en un país que no lee, estamos en un mundo que no lee. ¿Cómo enfrentas esto a la hora de decir, ay, tengo un tema que quiero compartir con todo el mundo porque tengo la voz de tal persona que estoy entrevistando, tengo la historia de esta persona trans que sufrió esto? ¿No te frustra? Yo creo que nadie nos prepara para la frustración. Y eso es algo que hay que entender en el mundo político. El 80% de las veces vas a perder. Sobre todo cuando yo trabajo con candidatos y candidatas. Y a lo mejor ese optimismo desbordado mío, y como lo dices, la pasión, yo no puedo hacer algo que no me apasiona. No puedo. O sea, alguna vez me tocó
hacer investigación sobre leyes de los estados electorales, me quería yo matar, porque decía, esto no, pero me hizo entender muchas cosas que en el momento de traducir esos códigos tan secos, tan técnicos a las realidades, decía, claro, por eso no hay acciones afirmativas, en fin. La frustración es constante, sí, que de hecho yo llevé primero la dirección de Voz y Voto Digital y hacer la transición de una revista de papel que todavía se imprime, porque somos de las pocas que seguimos imprimiendo, con un sentido muy artístico, que es lo que les contaba, ¿no? Un diseñador gráfico, ahora honoris causa, 365 portadas. Y en esas portadas Voz y Voto se ha narrado no solo en los artículos, sino en las imágenes. Tenemos una sección que se llama El Poder de la Imagen, que es donde ponemos fotoperiodismo, ¿no? Y eso nos ha hecho una buena combinación para que la gente que no lee pueda interesarle. Ahora, yo tengo muy claro que lo que yo hago como revista no es para todo el mundo. Yo he intentado hacerla más democrática, que le llegue a otros públicos, que le llegue a públicos más jóvenes. Pero tengo absoluta confianza y plena seguridad de que nos leen pocas personas, pero nos lee gente de un círculo que toma decisiones, por ejemplo. Eso es fundamental. Y la primera vez que metimos artículos, Rebeca Garza, que es una mujer que yo amo, admiro profundamente, una mujer trans, que estuvo hizo su transición en el INE, y cuando ella fue la primera vez que escribió, yo dije, esto lo tiene que leer quien toma decisiones. Entonces me queda muy claro que en un país en el que la gente no lee, yo no me voy a frustrar queriendo llegarle a 50 millones de personas. Quiero llegarle a las 30 que toman decisiones y que entiendan que el mundo cambia y que hay otras perspectivas y que hay gente joven buenísima en los institutos electorales como este que tiene mucho que decir y mucho que aportar. Y recuerdo que me decían, oye, ¿por qué ya no escribe tanto Lorenzo Córdoba? Decían, no, pues, escribe, pero ya no tengo el rincón de Lorenzo Córdoba, sino vamos haciendo una combinación entre gente joven, gente con mucha experiencia, pero con poca oportunidad, y eso ha dado un balance, creo que en Voz y Voto, muy positivo, ¿no? Nunca dejamos de imprimir, incluso con la pandemia. Pues qué importante ese balance donde, o sea, donde te des cuenta como que el círculo para quienes van, ¿no? Y sobre todo, me gusta el no dejar de imprimir, porque a mí también me gusta todavía. De hecho, traigo mi libreta, claro, y en todos los donde estoy yo me siento y apunto, escribo. Entonces creo que como que tomar todos esos puntos en cuenta, pues son como puntos importantes para el trabajo que tú tienes, ¿no? Y el trabajo que has desarrollado. Durante esos 4 años en los que tú ya has estado al frente, ¿tú qué es lo que más puedes compartir que has logrado a través Yo creo que, a ver, primero te diría, yo soy una romántica literaria. Sigo comprando libros impresos. Uh-huh. Voy en los aviones con mis libros, los subrayo. No puedo leer en Kindle y estas cosas. No puedo, siempre estoy escribiendo. Creo que tengo una colección ya de cuadernos de hace 18 años porque no los tiro, siempre los guardo. Y son arte objeto para mí. O sea, es una forma de bitácora de mi propia vida laboral. Casi no escribo como diarios y eso personales me da flojera. Creo que mi vida no es tan interesante la parte privada porque toda está enfocada a lo público. Pero creo que hay 2 o 3 cosas que te diría. Primero, introducir temas que no se tocaban. Hablar de acciones afirmativas, hablar de la participación de las personas con discapacidad. Justo hoy me invitaban a un foro, a seguir un foro en Panamá de personas con discapacidad. Ninguna era persona con discapacidad, ¿no? Y algo que aprendí en Voz y Voto, desde Fuerza Ciudadana, pero que lo llevo a Voz y Voto, es no podemos hablar de las poblaciones y sus derechos sin ellas, sin ellos y sin ellas. Esa es una regla en mi oficina, en mi vida. Y decía, bueno, pues qué bueno que estén consejeras de la Ciudad de México, pero ninguna tiene discapacidad. Por más empática que yo quiera ser, no vivo esa lucha. Y eso lo hemos llevado a Voz y Voto. Tenemos, toda la parte digital fue durísima porque cuando hicimos un estudio de mercado, nuestros lectores son gente que ha envejecido con Voz y Voto. Tenemos 30 años, entonces imagínense, el que leyó por primera vez Voz y Voto a los 20 años, ahora tiene 50. Su transición a lo digital era nula, ¿no? O muy chiquita. Teníamos un hueco muy grande en el público joven, público especializado, como les digo, esto no es para las masas. Entonces me tocó rehacer toda la parte digital y ahora tenemos blogs donde están escribiendo gente súper joven
que trae estos temas. Tenemos un blog de justicia, uno de género y política, América Latina, y ahorita me voy a acordar, hay otros dos, ¿no? Está Observatorio Reformas, que es una alianza internacional, está Mirador Político, donde escribe Jorge Alcocer, se me hace bien raro decirle Jorge Alcocer, pero bueno, Jorge Alcocer, y ahí es un espacio de completa innovación. Haz de cuenta, o hagan de cuenta que yo hago 2 revistas, la impresa, pero nos dijeron no dejen de imprimir, porque su público les sigue gustando. Voz y Votos es una revista que se hace con mucho amor, y se ve en sus portadas, en sus páginas, en el diseño súper cuidado. O sea, yo cuando llegué a ver la primera portada y veía al diseñador, decía, mira, muévele este color y este moñito y este foquito. Y decía, no puede ser. Alguien un día me dijo, es que ustedes hacen portadas de Bienal. Y dije, claro, porque el arte no está peleado con comunicar. El arte es una herramienta de comunicación política. Yo trabajo todo el tiempo con música. Por ejemplo, soy melómana, todo el tiempo estoy escribiendo de música. Mis escritos políticos, electorales, técnicos, siempre tienen un epígrafe de música. Siempre. O sea, es como mi firma, ¿no? Uh-huh. He dado conferencias sobre el papel de la música en la protesta y el feminismo. Y me han entrevistado en muchos lugares del mundo porque soy la única loca, parece ser, que un día se puso a averiguar sobre la música. Eso está en Voz y Voto. Esas son las innovaciones. ¿Hay resistencias? Claro. Hay gente que me encuentro que tiene 70 años que me dice, ay, como que tu revista ya está muy rara, ¿no? Pero me encuentro gente de 30 que dice, oye, está increíble, no sabía que esto existía. Uh-huh. Creo que esa es la parte que hemos aportado. Claro. Y ahorita que lo mencionas como todo, cómo se cuida el diseño de las portadas, creo que estoy casi segura, tú me podrías dar el dato, si hay personas quienes coleccionan cada una de los números. Así es. Cuando hicimos el aniversario hace 2 años en pandemia, la consejera Claudia Zavala, los invitamos a dirigirnos unas palabras, a que nos contaran. Y ella decía, Voz y Voto aparte cuenta la historia desde sus portadas. Y ella es una de las que dijo que las coleccionaba. Tenemos hasta el 2010, todas las portadas están pegadas en la oficina. Todavía, imagínense, nos quedan 12 años por enmarcar. Pero para mí es fundamental. Y en mi formación, por ejemplo, hay una sección que es cultura y lectura. A mí es la que más me gusta hacer. Y ahí escribe gente que es especialista electoral, pero te recomienda una canción, una exposición, una película, habla sobre la relación del arte con la democracia. Y me acuerdo mucho que al principio pues era como, bueno, pues un artículo. Para mí todas las secciones son importantes, pero esa es creo que las que más me gusta hacer. Sí, me encanta porque, o sea, como lo mencionas, pues es una revista tiene, o sea, cada espacio, cada artículo, cada pieza, digamos, que uh-huh. forma la revista es igual de importante, ¿no? En cualquier aspecto de ello. Y bien, veniste a Chihuahua como parte de una mesa panel que se llama Desafíos para la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí una de las grandes partes o grandes conclusiones es el pararnos y evaluar estos protocolos que se han hecho, estas sanciones que se buscan a los violentadores. Y vemos que pues bueno, hay protocolos que no se adecuan a las víctimas y hay procesos sancionadores que no sancionan. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué propones tú para que haya protocolos eficientes y también procedimientos sancionadores pues que se cumplan, ¿no? Reales? Es que el reto es enorme y vuelvo a mi origen, es un reto cultural, no es solamente jurídico, porque si nosotros queremos erradicar la violencia política, primero tenemos que decir qué es eso, con qué se come eso, qué pasa. Y la realidad de este país es que muchas mujeres y hombres, pero digamos, las realmente afectadas por este tema, no lo conocen, no saben que dejarles sin dinero es un delito. Pero si imagínate que llegamos desde el cómodo espacio en la Ciudad de México académico o institucional, donde me entregas datos. Y yo digo, bueno, de acuerdo a estos datos voy a hacer este protocolo. ¿Y alguna vez has hablado con una víctima? ¿Alguna vez te has salido del confort de tu oficina y arrastrado no solo el lápiz, sino la suela para ver y escuchar qué pasa? Creo que la lejanía de quienes han tomado las decisiones y quien ha diseñado esos tanto protocolos como normativas, me queda claro que no conocen este país, que no hablan con víctimas, que no entienden que las víctimas
en materia de violencia política tienen muchos matices, que no es lo mismo, eso lo aprendí mucho de una mujer que también admiro mucho, que es Amaranta Gómez Regalado, ¿no? Una mujer trans mushe. Y ella me decía, es que no quieren entender, aparte ella tiene una discapacidad, o sea, es como toda la interseccionalidad hecha mujer, pero todo el aprendizaje que tiene con eso. Entonces lo que veíamos, o lo que yo veo mucho en estos espacios, es poca empatía, pensar que la institucionalidad va a resolver todo y eso no es verdad, que los protocolos sean claros, que si una mujer le llega y está en Zacatlán, Puebla, entienda lo que dice ahí. Pero si seguimos sin saber comunicar, por eso para mí el lenguaje es una pieza clave en esto. Porque si no le estamos explicando a las mujeres de manera adecuada y que pueda ser accesible, pues hasta pena les da. A mí me lo han dicho, así como, es que me da pena porque no sé usar las palabras. Y entonces veo a las defensoras diciendo, bueno, el heteropatriarcado, que no, y yo me muero. O sea, no, tenemos que bajar nuestros estándares. Pareciera que entre más complejo es nuestro uso del vocabulario, mejores somos, cosa que no es cierta. Al contrario, nos genera un déficit entre nuestro público objetivo y nuestro trabajo. Entonces creo que ahí hay un enorme pendiente en las instituciones electorales de defensa de derechos, es decir, qué queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar, y si no entendemos que la violencia tiene y atraviesa por un fenómeno cultural, yo les decía en la conferencia, todas crecimos viendo a Pedro Infante, ¿no? Y parece menor, pero es todo dirían los gringos, un statement, una declaración. Un gran amigo mío hace poco estaba trabajando en Guatemala, fui a dar un curso sobre violencia de género a El Salvador, al Tribunal Electoral. Y un magistrado le dijo, yo soy fan absoluto de Pedro Infante. Entonces tú dices, qué padre, es mexicano, o qué terror que este señor sea fan de un hombre que representa la misoginia absoluta, ¿no? El machismo. Y les estoy hablando de El Salvador, no es México. Esas son las cosas que hay que entender. Todos los hombres tienen, yo les digo mucho eso cuando trabajo con jóvenes, un Pedro Infante introyectado en la cabeza y las mujeres una chorreada. Y desde ahí hay que entenderlo. No es tan complejo, pero no vamos a quitar ni erradicar nada si no entendemos su origen. Claro, y bueno, tú trabajas muy directamente con las juventudes, es lo que nos platicaste. Y otra cosa tan importante pues es escucharles, ¿no? Siempre de ellos creo que es de donde se aprende más, cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? De eso que nos puedes platicar. De lo que hago de mi trabajo cotidiano, lo que más me gusta es trabajar con jóvenes. Porque escucharles me hace entender este mundo de otra manera. Hace, ¿qué les gusta? Casi 2 meses fui a dar un taller con jóvenes indígenas en Cuetzalan, en Puebla, en la sierra. Y eran juventudes de carrera de Derecho de la Universidad Intercultural. Y me impresionó, digamos, un poco a sabiendas por lo que uno va leyendo, por escucharlo. Y escuchar mujeres de 21 o 22 años contándonos todo lo que tuvieron que hacer para estudiar Derecho. Porque en sus familias les decían, ¿para qué estudias si tú te vas a casar? Eso hace 2 meses, no eran los años 50, no eran los 80, ahorita. Y recuerdo mucho porque nos invitó la gente del OPLE de Puebla. Entonces estaba el equipo de educación cívica, de participación, como muy pendientes, pero yo veía la cara de esas funcionarias y funcionarios como, ¿no? O sea, como que lo sabían, pero nunca lo habían escuchado. Y eso es lo que te hace trabajar con juventudes. Encontré chavos sobre todo, hombres, peleando mucho por hacer cápsulas en náhuatl. O sea, venga, ¿no? Vamos a hacerlas. Mucha gente también joven, LGBTIQ, que sigue manteniendo su identidad indígena, pero ahora atravesada por esta realidad. Entonces, hacer eso para mí es fundamental. Me tocó, y lo hago hace muchos años, un taller de música y construcción de ciudadanía, que lo hago con Daniel Gutiérrez, el vocalista de La Gusana Ciega. Uh-huh. Y hacemos talleres para que la banda joven, que no tiene que ser música forzosamente, hagan una reflexión a través de componer una canción de cómo se toman decisiones. Y me acuerdo que la primera vez que hicimos eso nos decían, ¿de dónde sacaron eso? Llevamos 6 meses diseñándolo. Lo diseñamos entre los dos, ¿no? Y él me enseñó a mí de música y yo le enseñé de cosas electorales. Y fue un exitazo. ¿Por qué? Porque los chavos llegaban, mucho de lo que los soples, no voy a decir cuáles para no quemarlos, pero nos querían obligarnos a que las canciones fueran sobre participación ciudadana. Y recuerdo a ese rockero que amo y adoro, que es un gran amigo mío y socio, defendiéndolos, ¿no? Y diciendo, no,
va a ser de lo que ellos quieran, porque esto es parte del ejercicio. Sí. Y se hacían unas discusiones durísimas. El último taller que hicimos, fue bellísimo, en Oaxaca, en la sierra, con mujeres indígenas que tocaban instrumentos de viento en las orquestas de sus pueblos. Esas experiencias, miren, te las digo, se me pone la piel chinita, porque la canción que ellas hicieron era sobre violencia y sobre el uso de su voz, porque se hacen muchas reflexiones alrededor de la música. Creo que eso es algo que ustedes como OPLES, que tienen la educación cívica en sus manos junto con el INE, pero ese es otro tema, no, yo no soy muy fan de que eso sea así, pero creo que si hay algo que va a defender a su existencia en este plano electoral terrenal, es ese trabajo cotidiano de verse, de escucharse, porque eso no lo hace el INE. No puede, no tiene la capacidad, quizás sus juntas locales, pero en mi experiencia, quien construye ciudadanía, no electorado, porque construimos electorado todo el tiempo, pero quien construye ciudadanía en todo caso son los OPLES, y son ese tipo de experiencias en la que les decía, entender a una persona joven en este país no es una universitaria solamente. Hay que entenderlas desde todos sus matices, y ese tipo de trabajo, les repito, a mí es el que más me gusta que hago. Oye, ¿y cómo hacemos para entender ahorita a tantas personas tan diferentes, no? Tú trabajas con jóvenes, con personas de la diversidad sexual, que es un mundo LGBTTIQ+. Más. Cada letra, Cada mes sale aunque una letra, nos dé flojera, sí, hay que decirla. Y es diferente a la letra anterior y a la Así que es. sigue. Incluso las 3 T's son diferentes. Son muy diferentes. Pone sobre la mesa las personas indígenas, las personas con discapacidad. Es mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para transmitir todas estas visiones en una sola revista? Por mes, por suerte, Voz y Voto es mensual. El impreso, el digital tiene esa belleza. Ya me acordé cuál me faltaba. Blog y Voto. Fue la primera que hicimos y eso le ocurrió a mi padre y dije, ya no le movemos ni una palabra. Blog y Voto está increíble. Entonces, por ejemplo, Blog y Voto es un tema coyuntural, entra ahí. Entonces, puede ser, y yo aprendí, dentro de todas las cosas que he aprendido en la vida, a programarlo. Entonces, tengo un programador, Raúl, maravilloso, que me creó una página para que yo, en el lugar del mundo donde estuviera, pudiera meterme y decir, híjole, pasó este tema, a ver, búscate a fulanita para que escriba y subirlo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Te voy a contestar como un TikTok que vi hace poco de una chava que dice, ¿no? Como, es que todo el mundo me pregunta cómo hago tantas cosas y cómo puedo y pues qué onda con mi vida, ¿no? Y ella misma responde, güey, yo no tengo vida. Esa es la clave. Eso es lo que me pasa a mí. O sea, realmente lo que nadie nos dice de este trabajo, sobre todo las mujeres, y ahí te paso, chula, el tip, es que es un trabajo solitario, es un trabajo 24/7, que si no te apasiona, no lo vas a hacer. Y que yo no he querido ser madre por razones de la vida, pero sí veo esta compleja decisión de las mujeres frente a su vida personal y su vida laboral. Entonces, para mí, meterme en tantos temas, activarme desde tantas formas, me implica un reto. Voz y Voto se configura más o menos. Cada mes decidimos un tema central. Luego vamos jugando con las secciones. Siempre hay democracia, siempre hay ventana al mundo, que es la parte internacional, cultura y lectura que les decía, poder de la imagen a veces, ¿no? Ahora, obviamente por la marcha de defensa al INE teníamos que hacer un poder de la imagen. Sí vamos a hacer de la marcha del 23 también, porque pues nosotros no estamos en el rol de juzgar o decidir, sino que nuestra audiencia lo decida. Pero creo que lo más importante que a mí me cambió la vida para hacerlo y lograrlo es entender la interseccionalidad. Y entender que si hablo de una persona joven, también puedo hablar de una persona joven con discapacidad. O puedo hablar de una mujer o un hombre migrante, ¿no? Que es mayor. O sea, también la agenda de los adultos mayores está bien olvidada, ¿no? Y la verdad es que bueno, yo no puedo hacer todo, o sea, no me da la vida, pero trato de siempre tener en las agendas de la revista y de los temas, es género así, esa fuerza, ¿no? Encontramos, pero ojo, que género entendido mucho más amplio que solo, o sea, escuchaba esta resistencia, ¿no? De la magistrada que nos acompañaba, que decía hombres y mujeres. Decía hombres y mujeres y no personas no binarias, ¿no? Pero eso está, y me queda claro que ella no es que esté en contra ni nada, es simplemente un chip que hay que cambiarte.
Y lo que decías tú, o sea, aunque te toma un poco más de tiempo, es LGBTTIQ+. Y es como, ay, citas todas las letras. No, pero eso es un ejercicio cotidiano. No siempre lo logramos, porque tampoco crean que hay tanta gente escribiendo de eso, o sea, a veces es complicado, así que pues si ustedes se animan, me encantará tenerlos en nuestro blog y voto. Claro. Muchísimas gracias, Gloria, por darnos estos minutos aquí en Ruta al Aire. La verdad es que la plática contigo se goza y digo, aquí con nosotros, y además el estarte esta mañana viendo y escuchando también, no sé si me dejarás mentir, Rolando, pero la verdad es que como tú transmites lo que quieres decir, se disfruta y como te lo dije, inspiras. Bueno, a mí me inspiras. Claro que sí, y a mí también puede ser, y estoy segura que a más de los que estuvieron ahí los vas a inspirar. Compártenos tus redes sociales también. Con mucho gusto. Yo les diría, yo soy sincericida. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. O sea, así como ustedes los inspiran, hay gente que le inspira a darme unos trancazos. O le inspira a mandarme odio en las redes. Y eso también es que hay que decirlo. Y creo que es muy importante. La libertad de expresión no puede solapar discursos de odio. Y eso es algo que yo tengo esa batalla dirigiendo una revista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la red que más uso, Twitter, facilísimo, es mi nombre, Gloria Alcocer. Facebook menos, y TikTok veo gatos. Es como mi caramelo al cerebro, porque en verdad este mundo es demasiado agresivo. Sí, demasiado violento. Sí, necesitas algo. Mi Instagram, pues ni se lo sé, pero lo tengo cerrado. Mi Instagram es un espacio, yo soy muy fanática del graffiti. De la arte callejero, pero más del graffiti. Entonces ahí está como todo lo que voy en el mundo literal tomando fotos. Aquí no he visto, yo creo que debe haber cosas padrísimas. Pero pues, Twitter, te diría, Gloria Alcocer. Fuerza Ciudadana es un poco complicado, pero es FZA, Ciudadana AC. En Facebook es FCAC. Bueno, busquen Organización Fuerza Ciudadana. Van a encontrar a la policía de Michoacán. No somos nosotros. Nos encontrarán. Y Voz y Voto tiene igual Facebook y Twitter. No me da la vida porque han de saber que todas esas redes las llevo yo. Entonces, ¿todavía las llevas tú? Todo lo llevo yo. Así que cuando vean algo en Voz y Voto en Twitter, fui yo la que lo puso. Y Fuerza Ciudadana también, WhatsApp. Por eso no tengo vida. Ya me respondiste todo. Sí, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Encantada de la vida. Encantada. En este programa y esperemos que te podamos tener muchas ocasiones más. Yo estoy, como dicen en Colombia, malita de mí no. O sea, todo digo que sí. Cuando me invitan. Encantada. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y gracias también a ustedes que nos acompañan en Ruta al Aire. Esto fue la entrevista. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.